meditaba mientras estaba en mi asiento. Y muchos se sorprenden de que al llegar vieron el letrero que tenemos con nuestra promesa, año de restitución del 2022. Y es que el Señor nos dio una orden de que escribiésemos la visión en tablas. Y por décadas así lo hemos hecho y no lo retiramos hasta este día. Porque nunca puede haber en esta casa falta de visión y de dirección. Hasta hoy éramos llevados por esta palabra y a partir de hoy el Señor pone en nosotros una nueva palabra y usted verá cómo el jueves, el próximo culto posible, ya estará puesta, colocada allí la nueva palabra que el Señor nos ha dado. Y quiero decir que esta tradición nuestra, yo la he abrazado con responsabilidad. Pero a la vez lo vivo como un honor, como un privilegio que no cambiaría por nada. Imagínense qué privilegio buscar el rostro del Señor en oración y buscar en su palabra la dirección que de parte de Él, usted, la iglesia, mi familia, yo necesitamos. Y quiero antes de compartir esta palabra aclarar que no se trata de nada más que tomar la palabra profética más segura, que es esta, la Biblia, desde la tapa hasta el mapa, la palabra de Dios, que es eterna. Por tanto, aunque declaramos el año 2022 como año de restitución, esa palabra de restitución sigue estando con nosotros en el 2023 y más allá. Solo que nos apropiamos de manera especial y afinamos la visión y trabajamos juntos para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha legado aquí en la tierra. Por eso quiero dejar más que claro que esto no se trata de dar una palabra para que nos sintamos bien. La iglesia no se trata de que nosotros nos sintamos bien. Aunque qué bien nos sentimos en la iglesia. Quiero aclarar que no se trata de declarar cosas para que seamos bendecidos. Aunque somos tan bendecidos por las palabras que desde aquí se declaran. En fin, hermanos, no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Y aunque voy a abundar más adelante en esto, te advierto desde ya que todo se trata de Cristo, de que todo es por Él y que todo es para Él. Diciendo esto, quiero compartirles que los últimos años el proceso ha sido para mí muy difícil. Y así como dije que no cambiaría este privilegio y esta oportunidad mientras tenga fuerzas, he tenido que pasar por tantas luchas internas. De hecho, esta época se convierte para mí en una montaña rusa de emociones cada año, en la que termino completamente exhausto, física, emocional
y espiritualmente. Es como si el Señor mismo permitiera que yo sea disminuido, para que al final, en mi debilidad, me sostenga de su mano poderosa. Y que solo por fe, y créanme que así ha sido, yo pueda declarar la palabra que Él me da. O sea que no a nosotros, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra, la historia de un joven rey. Un rey que con 35 años inició a gobernar en Jerusalén y reinó por 25 años. Un rey que hizo lo recto delante de Jehová, aun cuando cometió varios errores, lo cual lo hace semejante a nosotros. Y eso me llamó tanto la atención, porque tú y yo yo busco cumplir la voluntad de Dios en mi vida, pero son tantas mis fallas. Y al ver que Dios puede usarnos a pesar de nuestras fallas, eso me anima a compartir contigo la historia. Este joven rey tiene el nombre de Josafat y su historia la vamos a ver en el segundo libro de Crónicas. Y como tengo tiempo limitado, me voy a permitir algo que no le permitiré a ustedes. Voy a parafrasear, a resumir de manera superficial algunos capítulos, pero ustedes harán el compromiso conmigo de detenidamente, minuciosamente, leer cada uno de estos capítulos en sus casas. La historia de Josafat en el segundo libro de Crónicas se empieza a contar a partir del capítulo 17. Y en el capítulo 17, cuando ustedes lo estudien, verán que se resume en que él hizo lo bueno delante de Jehová, de que estableció la enseñanza de la palabra en todo el reino de Judá, y que por eso Dios lo bendijo, cuando aún sus enemigos no solo le temían, sino que venían con regalos delante de él y acumuló tesoros. Aún los filisteos se mencionan trayendo regalos delante del rey Josafat. Y el capítulo 17 nos habla de eso. El capítulo 18 nos narra un episodio muy interesante. Hermano, lea el capítulo 18. Bueno, ya yo le dije, va a leer todos estos capítulos minuciosamente. Pero ese capítulo está cuando él es confrontado junto con el rey Acab, rey de Israel, por un profeta llamado Micaías. Y quiero, aunque dije que iba a resumir, pero quiero decir esto. Lo que pasaba es que el rey Acab llamó a Josafat y le dijo que fueran a enfrentarse en la guerra a un pueblo vecino. Y unos cientos de profetas del rey Acab le dijeron que sí, que fuese, que Dios le daría la victoria. Y Josafat insistía, ¿habrá algún profeta de Jehová? Y el rey Acab dio vuelta y dio vuelta y le dijo, bueno, hay uno, pero ese siempre me profetiza lo malo. No, pero vamos a contactarlo. Y de hecho el mensajero que enviaron a contactarlo le dijo, mira, yo no te estoy diciendo qué decir, pero ya cientos de profetas
le dijeron al rey que Jehová dijo esto. Ay, y él vino, está bien. Y le preguntan y él dice, sí, ve. Pero el rey se dio cuenta de que lo estaba diciendo en tono irónico. Claro, porque si me están forzando a decir algo, ¿eso es lo que tú quieres oír? Pues ve. Cuando el rey le dijo, mira, dime la verdad. Entonces vino la profecía de parte de este hombre, a la cual no le hicieron caso. Y entonces fue seguida la profecía del cumplimiento de esa palabra. Y en el capítulo 18 se narra la muerte de Acab. Pero qué interesante que en medio de eso, y a pesar de la astucia de Acab, que le dijo, mira, vístete tú de rey y yo me voy a disfrazar. Cuando la Biblia narra que los enemigos habían planeado no luchar contra los pequeños, sino ir directo al rey. Sin embargo, en ese momento Josafat clamó a Jehová y Jehová le libró, así como cantábamos, de todos sus temores. Sin embargo, un disparo al aire fue e hirió de muerte a Acab. Súper interesante, lea el capítulo 18. En el capítulo 19 inicia entonces con una reprensión de un profeta enviado por el Señor para llamar la atención de Josafat, que quien habiendo hecho lo bueno delante del Señor, como usted y yo, se salía y hacía cosas que no le agradaban al Señor, y el Señor lo reprende y le dice, quiero leerlo en el verso 2 del capítulo 19, solo para que podamos tener un mejor entendimiento, porque usted va a estudiar esto, no me cabe la menor duda. Y dice el Señor, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Ahora miren la misericordia de Dios en el verso 3. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Luego de esta reprensión, vemos cómo Josafat procede y establece jueces por todo el reino. Jueces que ministraran verdadera justicia. Y conforme a las palabras de Josafat, que usted va a leer en el capítulo 19, que lo hiciesen con integridad, con un corazón recto, porque estaban administrando y ministrando de parte de Jehová. Y es entonces cuando llegamos al capítulo 20, en medio ya de un momento bueno, porque el hombre enderezó su camino. Se había dispuesto a servirle a Dios. Pero muchas veces cuando nosotros encontramos la revelación que nos hace arrepentirnos, cuando nos damos cuenta que nos estamos separando de Dios, cuando decidimos volver al redil y cuando tomamos las medidas necesarias para caminar en rectitud delante de Él, se presenta oposición, se presentan amenazas. Y créanme, yo como pastor he escuchado personas decirme, pastor, es como si después que yo decidí venir a los pies del Señor, todo se me ha complicado. Cuidado si yo estaba mejor en el mundo. Que Dios nos libre de mirar atrás.
que Dios los libre de mirar a Egipto. Claro que va a aumentar la oposición porque antes no teníamos un enemigo, sino que éramos presa de ese enemigo que nos estaba llevando al infierno, a la muerte y muerte eterna. La paga del pecado, hermanos, por bonita que parezca, aún por la prosperidad del impío que usted pueda ver, la paga del pecado es muerte. Cuando venimos al Señor, entonces tenemos un enemigo que no quiere que avancemos en el conocimiento de su gloria, que no quiere que cumplamos los propósitos eternos que para ti y para mí Él ha predestinado aún antes de la fundación del mundo. Tenemos un enemigo que se opone, pero un enemigo del cual tenemos que tener conciencia, que no tiene poder para vencernos, que Él mismo ya fue vencido, que fue exhibido públicamente derrotado, que fue quitada el acta de los decretos que declaraba para ti y para mí muerte, y que públicamente fue declarado para nosotros victoria, un enemigo que ha sido puesto por estrado de nuestros pies. Por eso usted me ve que cuando yo predico camino de un lado a otro, para recordar que Cristo reina y que el diablo ha sido vencido. El capítulo 20 inicia con una gran amenaza para Josafat. Una que además de grande era imprevista, porque yo les dije hace un ratito que los enemigos le temían. Hoy, y esto, se rebelaron contra él. Los moabitas y los amonitas vinieron contra él en gran multitud. Dice los primeros versos del capítulo 20. Hermanos, si yo quiero hacer y establecer un paralelo contigo y conmigo, como a veces de forma inesperada, el día que menos preparado quizás estamos, se nos presentan situaciones en las que podemos sentir temor, un diagnóstico. Pero yo estaba sano y me hago todos los estudios y de pronto todos los enemigos estaban controlados y de pronto un diagnóstico, una situación familiar, un obstáculo inesperado. En esta semana nuestro hermano Gerson tuvo un accidente. Y cuando recibí la llamada, de verdad, gran preocupación llegó a mi vida. Sentí temor, no sabía la condición en la que estaba. Un accidente de motocicleta, ustedes saben. Y es normal sentir temor. Póngale usted el nombre a esa situación, pero es una situación en la que sientes que no podrás salir, en la que sientes que no podrás vencer. Por eso quiero que veamos lo que hizo Josafat para que aprendamos. Hermanos, hoy es un culto especial. Y yo me someto siempre, he tratado y han visto cómo hemos mejorado un mundo en los últimos años al tiempo, pero hoy es una fiesta. Y el 24 en mi casa, nosotros cuando vinimos a ver, nos dieron las 3 de la mañana en casa de mi madre, el 24, imagínense el 31. Y nadie protestó. Así que hoy yo quisiera que usted me libere del tiempo ahora. ¿Me libera? Porque es bendición.
Es palabra de Dios lo que quiero compartir con ustedes. Y Josafat hizo lo siguiente en los versos 3 y 4. Ahora vamos a su Biblia. Del capítulo 20. Dice, entonces él tuvo temor. Y aquí quiero resaltar, hermanos. Miren, yo sé que los evangélicos tenemos por costumbre decir que la Biblia dice, qué sé yo cuántas veces, 365 veces, no tema, uno para cada día. Hermano, ¿en qué versión? Porque eso es lo primero. Cada versión tiene expresiones diferentes. Y yo quiero decirte que aunque no debemos dejar que el temor nos paralice, es natural, es humano sentir temor. Cuando usted ha recibido una noticia impactante como estos ejemplos que digo, como el que tú estás viviendo, que yo no reconozco, es normal sentir temor. El punto está en que Josafat no permitió que el temor lo deprimiera. El punto está en que Josafat no permitió que el temor lo encerrara. El punto está en que Josafat no permitió que el temor lo paralizara. Josafat tuvo temor y dice en el verso 3, humilló su rostro. ¿Saben por qué tenemos temor ante estas situaciones inesperadas? Porque somos orgullosos. Porque nos gusta tener control y no nos gusta depender de nadie. Pero hermano, hay situaciones que escapan a tu control. Ahora, esas situaciones nunca escapan al control de Dios. Lo que nos hacen es depender completamente de Dios para poder manejar esa situación. Entonces, como somos orgullosos, eso de yo estar dependiendo y esperando me crea impotencia, me crea confusión, me crea decepción, me entristece, me deprime. Pero él se humilló para ir, ¿qué dice? Para consultar a Jehová. Se humilló a sí mismo para ir delante de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a venir delante de Dios y decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Es necesario que yo pase por esto. Hay algo que deba cambiar, hay algo que pueda hacer. Pero fue más allá. Lo que hizo Josafat ante esta situación tan terrible que se presentó, hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y mientras recibía esta palabra, el Señor me dijo que declarara ayuno en medio de puerta abierta. Y no traje hoy la fecha porque no iba a pasar. Soy muy respetuoso de la autoridad y tengo que hablar con el pastor Jorge Davis. Pero ya antes de la asamblea, en unos minutos voy a anunciar. Algunos se sorprendería. Estaba en el programa que yo lo anunciara antes, pero el deseo de predicar la palabra me impulsó a empezar a predicar. Pero ya déjame decirlo. Ha sido convocada asamblea para este sábado 28 de enero, aquí en esta iglesia central. Nuestra asamblea general ordinaria anual a las 9 de la mañana. Y todos debemos participar de ella. En los próximos servicios vamos a estar dándole fuerte a este anuncio porque es un derecho y un deber de cada miembro. Pero el Señor me dijo que proclamara ayuno. Yo no sé si una semana, yo no sé si 3 días, yo no sé si 20 días. Pero lo que estoy seguro es que a más tardar mañana me reuniré con el pastor Jorge Davis y el jueves convocaremos ayuno en esta casa. Y se reunieron los de Judá
para pedir socorro a Jehová, y esa jornada de ayuno irá acompañada de una jornada de oración, clamando al Señor. Y dice que fue una convocatoria tan bien recibida, que de todas las ciudades de Judá vinieron también a pedir ayuda a Jehová. Esos son los versos 3 y 4, y en los versos 5 al 12, en medio de esa reunión, en medio de esa asamblea, Josafat se levantó e hizo una oración tremenda. Yo busqué en los registros de mis sermones, yo guardo un registro de los sermones, y dice que la última vez que yo prediqué de Josafat hace 5 años, y esa vez que prediqué, detallé esa oración. Esta vez me quiero concentrar no en la oración de Josafat, sino en la respuesta de Dios. Por tanto, les ruego que los versos 5 al 12 los estudien ustedes en sus casas. Es una oración maravillosa donde Él intercede de manera adecuada. Es más, en esa jornada de ayuno de la que hablo y oración, una de las estrategias que podemos usar es orar, usando los elementos que usó Josafat en esa oración y clamando a Dios de la manera que Él lo hizo. Podemos hacerlo. Pero hoy, como les dije, quiero aprovechar y enfocarme en la respuesta de Dios. Así que de esta oración de Josafat, solamente quiero leer el verso 12. Porque en este verso 12 se refleja la actitud que debemos tomar nosotros delante de Dios ante cualquier situación que se nos presente en este y todos los años a partir de ahora. Acompáñenme a leer el verso 12. En medio de ese clamor, Josafat dijo: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Estoy pidiendo que seas tú, Señor, que lo hagas. Y te voy a dar las razones. Y esa es la actitud que yo quiero que nosotros mostremos. Recuerden que yo dije que teníamos que humillarnos. Dice, porque en nosotros no hay fuerza. Hermano, tú serías tan valiente de decirle al Señor: no, yo soy el más duro, yo soy el más fuerte, yo soy... No. Tú serías tan valiente de decirle al Señor: Señor, no puedo. Ya no puedo más, ya no puedo. Señor, se agotaron mis fuerzas, ya no puedo. Sinceramente, no puedo. Contra tan grande multitud que viene contra nosotros, ¿serías tú tan valiente de reconocer que te sobrepasa en número la situación y de dejarnos de la religiosidad, de ante toda oposición, querer venir y declarar que todo está bien, cuando realmente no tienes fuerzas y la situación es mucho más grande de lo que tú puedes tolerar? No hay fuerza para tan grande multitud que viene contra nosotros. Dijo también, y no sabemos qué hacer. Josafat es el rey, joven, fuerte, guerrero,
que lo hizo bien delante de Dios. Tú, el que todos te buscan para resolver problemas. De momento te enfrentas a una situación en la que no sabes qué hacer. ¿Serías tan valiente como para decirle al Señor, ¿cómo puedo salir de esto? No sé qué hacer. Y terminar diciendo, y yo imagino esta expresión como la del salmista. ¿De dónde? Porque nosotros lo decimos tan bonito y como un poema. Pero yo imagino que en ese momento el salmista dijo, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Para responder allí mismo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Josafat dijo, en mí no hay fuerza, esto es muy grande y yo no sé qué hacer, pero a ti vuelvo mis ojos. A ti vuelvo mis ojos, Señor. A ti vuelvo mis ojos. Y yo debo confesarle, hermanos, que muchas veces yo me siento así. Siento que en mí no hay fuerzas para seguir. Que me toca enfrentar situaciones tan grandes y difíciles que van más allá de lo que humanamente yo puedo resistir. Que muchas veces yo no sé qué hacer. Y digo que ya no hay manera posible. Y quiero rendirme. Quiero darme por vencido. Eso es a mí, eso es a mí. A mí me pasa todo el tiempo. Y si te pasa a ti, hoy quiero que junto a mí reconozcas que debemos volver nuestros ojos a Dios. Porque Él está esperando que le busquemos, que le pidamos, que confiemos. Y Él nos da la palabra que lo cambia todo, la cual se manifiesta en medio de la alabanza, no de la queja. Se manifiesta en medio de la alabanza. Los versos 13 al 15, la primera parte del 15, reflejan esto. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres. Y yo no he terminado de predicar y quisiera pedirle que todos se pusieran de pie, pero me daría pena. Así que voy a decir que los que deban permanecer sentados, que lo hagan. No hay pecado en eso. Pero los que no tengan ninguna condición y se sientan que pueden hacerlo, permanezcan de pie todo el tiempo que resta del mensaje. Y el verso 14 dice que allí estaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel,
hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y siempre pensé en mi adolescencia que las genealogías no tenían sentido en la Biblia. Y mientras leía esto, una vez más, como otras veces, el Señor me ha confirmado de la importancia de las genealogías, porque al decir quién era este joven que se levantó, puedo rápidamente, al saber que era de los hijos de Asaf, saber que se trataba de un adorador, de un músico. Y voy a pedir que los músicos y cantantes pasen aquí todo el tiempo que resta del mensaje. Y si todavía no he terminado, no van a cantar ahora, pero si tienen que tocar y acompañarme, que lo hagan, pero que estén en su posición. Así como el pueblo está puesto en pie. Porque estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Era un adorador. Y sobre ese adorador, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová, en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, oíd puerta abierta, y oíd tú, rey Josafat. Y ahí, lleno del Espíritu Santo, habló la palabra que es la palabra para puerta abierta en este año 2023. Que como se hace referencia directa a la estrategia de lucha, en ese momento voy a saltar uno que otro versículo en medio. Voy a leer la segunda parte de este verso 15, porque ya leí la primera, hasta donde dice: y escucha tú, rey Josafat. Pero la parte B del verso 15 y la primera parte del verso 17 son la promesa para nosotros en este año. Y me van a permitir una cosa más, leerla. Hasta ahora todo lo he compartido en Reina Valera 1960. Pero la promesa la recibí del Señor en Nueva Traducción Viviente. Y voy a leer la segunda parte del verso 15 y la primera parte del verso 17. Nuestra promesa, la palabra de Dios para esta iglesia este año, en Nueva Traducción Viviente. No tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército. Y a ese poderoso ejército ponle el nombre de esa situación. Porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Segunda parte, verso 17 dice: ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, eso sí. Cada uno tiene que estar haciendo lo que le corresponde hacer. No dice que vamos a estar de vago. Déjame ver. No. Dice: ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Y en su posición, al pie del cañón, ¿verdad? Quédense quietos. Y mira lo que dice: y observen la victoria del Señor. Quédense quietos. Y observen. Ve ejercitándote. Así, desde la derecha. Y ve moviendo, ve mirando hasta la izquierda. Ve ejercitándote. Porque este año vas a observar, vas a ver la victoria del Señor. La promesa de Dios para nosotros este año encierra un cambio de paradigma. Nos invita a dejar de ser actores en la lucha. Y nos lleva
a ser espectadores de la victoria del Señor en las batallas que creíamos que eran nuestras, pero que Dios hoy nos ha dicho que son suyas. Tú no estás luchando contra la enfermedad, Dios está luchando con la enfermedad. Tú no estás luchando con la depresión, Dios está luchando con esa depresión en tu vida. Tú no estás luchando contra la falta de amor, Dios está luchando a tu favor. Tú no tienes una deuda, Dios está luchando para devolverte la libertad. Esa lucha no es tuya. Dilo, no es mi guerra. Es de Dios. Y Él nunca ha perdido una batalla. Miren, y así lo hizo con Josafat. Versos 22 al 29, usted lo va a leer en su casa. Wow, pero qué desagradable sería yo si no les digo alguito. Sucede que ellos salieron cantando, danzando. Fue en medio de los adoradores, en medio de la adoración que Dios dio la palabra. Y salieron al frente alabando a Dios. Y cada uno tomó su posición. Y allí pudieron ver cómo el enemigo luchó uno contra otro. Cómo las trampas que habían preparado para el pueblo de Judá fueron usadas contra ellos mismos. Y ellos cayeron en sus trampas. Cómo el Señor les dio la batalla. Dice que ni uno sobrevivió. No quedará nada de esa situación que te adversa. Dice que duraron 3 días recogiendo del botín. Hermanos, si sorprendente había sido el bienestar antes, sorprendente después, porque el botín fue tanto que todo el pueblo recogiendo tardó 3 años en recoger. Pero usted va a estudiar eso. Y alguno de los pastores aquí, casi siempre que yo predico la promesa, luego predica sobre eso y me ayudarán en los próximos días a dar más detalles sobre esto. Pero yo quiero hacer ahora lo que dije que iba a hacer al principio. Les dije que iba a abundar en cómo todo se trataba de Cristo. ¿Qué tiene que ver esta historia de Josafat con Cristo? Hermanos, porque hoy tú y yo no estamos peleando contra los moabitas y los amonitas. Hoy tú y yo no tenemos espada y ejército como Josafat. Y sencillamente, hoy no hay victoria para ti y para mí sin Cristo. Cristo es nuestra victoria. Primera de Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo desconozco cuáles son las batallas que tú estás enfrentando. Solo conozco las que me han tocado a mí y sobrepasan mi capacidad humana. Me han llevado al punto de querer rendirme. Y si tú te sientes así en cualquier área, en cualquier situación, quiero invitarte a que te aferres a esta palabra que hoy hemos recibido. Quiero que todo este año cambies de posición y ya no pelees más con esa situación. No pelees más con esa situación. Ven, siéntate conmigo en el VIP y disfrutemos como espectadores y veamos la victoria
que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Leo de nuevo segundo libro de Crónicas, capítulo 20, 15b y 17a, nueva traducción viviente. No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. 2023 para Puerta Abierta, año de victoria, año de victoria, año de victoria, año de victoria.